Saludos amigos, ¿cómo están? Pues estamos iniciando esta sexta clase del curso introductorio del calendario de Anáhuac. Y bueno, me han estado preguntando, me siguen preguntando por qué las diferentes cuentas, por qué el año mexicano tiene diferentes inicios, y en específico pues me estaban preguntando sobre la cuenta o el año en relación a la cuenta del maestro Arturo Meza. Vamos a explicar un poquito, no me voy a meter a profundidad, porque quiero que en persona, cuando nos veamos en persona, retomemos este tema y pueda ser un punto de investigación para todos ustedes que les interesa aprender más sobre el calendario, la cuenta del tiempo en el México antiguo. Y no quiero predisponerlos o meter ideas en ustedes, sino que únicamente voy a poner sobre la mesa algunos temas generales y posteriormente los vamos a ir explicando ya en persona, ahora que nos veamos allá en Teotihuacán. Entonces, bueno, el término correlación, para empezar, a mí no me gusta tanto ocupar esta palabra, pero la mayoría de los autores, tanto de la parte académica como investigadores independientes y personas pues de grupos de mexicanidad, pues le han llamado correlación. A mí no me gusta mucho, pero la palabra correlación se denomina correlación al vínculo recíproco correspondiente que existe entre dos o más elementos. Aquí quiero mencionar esta palabra que dice recíproco o correspondiente. A mi punto de ver las cosas, no puede haber una reciprocidad o no podemos hacer una correspondencia entre el sistema europeo de esa época con la manera del cómputo del tiempo en el México antiguo. Y ahorita vamos a ver por qué. Cau, Powali, Cau, de Cau y tiempo, Powali, contar. La manera en que nosotros se contaba el tiempo en el México antiguo, en esta parte de Anáhuac, era una tecnología muy compleja. Era una tecnología cosmológica que no nada más incluía el tiempo, sino abarcaba muchos otros factores. Eso es una de las cosas que hace que yo no le llame una correlación, porque nuestro sistema de cómputo del tiempo era algo muy complejo, que no nada más abarcaba el ciclo solar. Las diferencias epistemológicas que había entre los calendarios europeos de la época con la nuestra era totalmente diferente. Las bases que tenían uno y otro sistema eran totalmente diferentes. Esto es otra de las causas por las cuales es muy complejo hablar de una correlación o empatar un calendario y otro. No hay referencias temporales auténticas ni relación analógica mesurable en términos astronómicos. ¿A qué me refiero con esto? En ese tiempo, el calendario juliano, yo les recomiendo que vean un video que subí del origen del calendario gregoriano, que es el que llevamos, para entender esta parte del calendario juliano. Pero bueno, en ese tiempo, cuando llegan los europeos acá, estaba presente el calendario juliano y se encontraba el calendario juliano muy desfasado, del año trópico, lo que dio pie más adelante a que se hiciera la reforma gregoriana en el año de 1528. Entonces, si el año trópico solar de la cuenta europea estaba mal, pues tampoco podíamos hacer una correlación de fechas de días con nuestro calendario. ¿Por qué? Pues porque ellos se habían perdido ya en este ciclo y nosotros sí éramos muy exactos en el cómputo del tiempo día con día. Entonces es otro de los factores que no permiten. Hay otra parte, en esa época, uno de los primeros investigadores que tratan de hacer una correlación o empatar ambos calendarios fue Sahún y fue Motolinía. Y entre ellos tenían problemas. Sahún tenía una concepción medieval
en ese tiempo. Entonces las veintenas o los estudios que hace de nuestra cuenta calendárica son con esas ideas medievales de la época. Y aquí me retomo al primer punto donde la cosmovisión entre una y otra cultura eran totalmente diferentes. Entre Motolinía y entre Sahagún no había todavía acuerdos y ellos estaban muy próximos a las fechas y todavía podían encontrar personas que llevaban la cuenta calendárica tal cual. ¿A qué me refiero con esto? Que ahorita tratamos, hay grupos, hay investigadores que tratan de hacer correlaciones, pero desde la época de Sahagún, que estaba vivo aquí en México cuando llegaron, en la época de Motolinía, ya se trataron de hacer correlaciones y no pudieron o no llegaron a acuerdos, y a pesar de que ellos estaban más próximos y podrían todavía encontrarse con personas que llevaban la cuenta calendárica. Y por último, nuestra manera del cómputo del tiempo, de medir el tiempo, es a través de la naturaleza, del Sol, de la Luna, de Venus, de otros astros, pero tiene que ver, se toma muy en cuenta nuestro entorno natural. Entonces, si no tomamos en cuenta nuestro entorno natural, no se concibe una cuenta del tiempo en el México antiguo. ¿A qué voy con esto también? Que, por ejemplo, es diferente las diferentes alturas y latitudes que hay en el Anáhuac como para pensar que había una sola cuenta que la tuvieran todas las culturas ancestrales del México antiguo. Eso también complica el hacer una correlación, porque por ejemplo en las zonas altas, no sé, en la zona de Totonacapan a la zona de México Tenochtitlan, pues hay diferencias. Entonces no podemos pensar que habría una correlación exacta entre los diferentes calendarios que había en el México antiguo. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente lámina. Bueno, aterrizando todas estas ideas, todo lo que les mencioné es para que vean lo complejo que puede ser esto. Ahora, tanto investigadores como independientes de la academia, grupos de mexicanidad, han tomado las primeras investigaciones o los primeros intentos de correlación, tomaron en cuenta estas tres fechas. Pongo el año de 1521 es la fecha del calendario europeo. En la nuestra el año Yeikal y 3K. O sea, hay una cuenta europea y hay una cuenta de nuestro calendario. Ese año coincide y no hay problema en los años. La problemática es en la cuestión de empatar los días. Y por eso se toman como referencia, los investigadores toman tres fechas diferentes, que son las que más están documentadas, y hay diferentes narrativas, diferentes informantes que dan referencia a estas fechas. Una de ellas es la llegada de los españoles a México Tenochtitlan, cuando se encuentran, cuando llega Cortés a la ciudad de México Tenochtitlan. Pero en esta fecha hay un sinfín de narrativas y de escritos que van desde el 8 de noviembre hasta el 8 de diciembre. Si se fijan, casi es un mes que no se ponen de acuerdo las diferentes fuentes de la época para decir cuándo llegaron los españoles a Tenochtitlan. Y esto es con la fecha juliana del calendario de ellos. Entonces, en la nuestra, pues también hay muchas variaciones, que va desde Quecholi, la veintena de Quecholi, hasta la veintena de los panistas, no sé, ahí es confuso. Pero aquí fíjense, de la llegada de los españoles, hay una diferencia de un mes aproximadamente. Hay quienes dicen que fue el 8 de noviembre, el 9 de noviembre, el 23 de noviembre, el 25 de noviembre, el 8 de diciembre. Entonces aquí ya podemos ver un margen de error. Luego, lo que le llaman la noche triste, que no es noche triste porque para nosotros fue una noche de victoria, porque hicimos huir, hicimos correr al ejército español de México Tenochtitlan, pero también aquí hay variantes. Y aquí la variante es, hay quienes dicen que fue del 30 de junio al 10 de julio. O sea, hay quienes dicen que fue el 30 de junio, el 1 de julio, el 2 de julio, y así nos vamos hasta el 10 de julio. Hay diferentes fechas también. Aquí
el margen se reduce. Son 10 días, 11 días las fechas en que los diferentes escritores de la época, narradores, cronistas, informantes, pues dicen este evento cuando sale Cortés huyendo de la ciudad de México Tenochtitlan. Entonces aquí también vemos diferencias importantes. Y la otra fecha es la caída de México Tenochtitlan. Esta fecha es en la que la mayoría, tanto de la parte española, de las fechas del calendario juliano, como de nuestro calendario coinciden. Y el año juliano, ya dijimos que es el año, aquí me equivoqué, es el año de 1521. El 13 de agosto de 1521, acuérdense, esto está mal, es 1521, cae la ciudad de México Tenochtitlan y los cronistas registran esa fecha en el calendario juliano. Nosotros, y también se registra en la fecha de los calendarios del México Tenochtitlan, se registra el Yacecoatl, 1 serpiente, de la veintena de Tlazochimaco del año 3 casa. Esta fecha es la que coinciden la mayoría. Hay un documento que nosotros le llamamos la consigna de Anáhuac. ¿Quiénes somos nosotros los grupos de tradición que creemos que ese documento es real y es auténtico? Hay compañeros, hay investigadores que dicen que eso es un invento. No vamos a meternos ahorita en ese tipo de debates, pero para un servidor, para mi tradición, es un punto de partida importante y también coincide con esta fecha, con el 13 de agosto de 1521 y con el día 1 Coatl de la veintena de Tlazochimaco del año 3 casa. A partir de esta fecha, los investigadores y las personas que han querido hacer una correlación de los días exactos parten de esta fecha hasta la fecha que nos encontramos actualmente. ¿Por qué esta fecha? Porque es la fecha en que la mayoría de los investigadores, de los cronistas coinciden. Entonces es una fecha que es aceptada. Entonces, regresando a nuestro tema, ¿por qué hay diferentes cuentas? ¿Por qué hay diferentes inicios de año? Justamente por esto, porque han querido hacer una correlación de fechas y no hay un punto de partida exacto para decir quién tiene la verdad absoluta. Porque si se fijan, hay muchas variaciones desde esas épocas. Sahagún y Motolinía no pudieron hacer este empate y estaban pues ahí prontos a la fecha. Todavía podían encontrar pues los informantes de Sahagún y no pudieron hacer este empate. Entonces por eso hay diferencias. Nosotros como tradición no hemos tratado de hacer una correlación, sino esta cuenta del tiempo nosotros la heredamos desde muchas generaciones atrás y la hemos ido conservando día a día, día a día. Por eso nosotros no hemos hecho una correlación, sino esta cuenta la hemos mantenido por muchos años, de generación en generación. Entonces, el inicio de año para nosotros es en marzo, entre el 14 y 15 de marzo, es el inicio de año para nosotros. Hay quienes inician el 12 de marzo, hay quienes inician incluso en febrero, y ya hay personas que meten arqueoastronomía y ven relaciones, que si el sol se alinea al amanecer con tal o cual llamada pirámide, o si se alinea con tal montaña, y empiezan a hacer una serie de investigaciones, de mediciones muy serias, pero finalmente son investigaciones y no nos hemos podido llegar a poner de acuerdo. Pero esto es el principal motivo por el que hay muchas cuentas, muchos inicios de año, y pues hay unas que son muy serias, muy profesionales, y hay otras que no son tanto. Entonces nosotros, nada más aclaro, nosotros no hemos hecho una correlación, simplemente nosotros heredamos esta cuenta y la seguimos transmitiendo. Por eso es que día a día nosotros vamos publicando la fecha en la que nos encontramos. Y así lo hemos hecho desde siempre. O sea, vamos viviendo día a día la fecha en la que estamos en nuestro sistema calendárico. Y pues bueno, hasta aquí dejamos este tema y pasamos a lo siguiente. Bueno, pues ya dejando esta parte de las correlaciones, esta es nuestra veintena. Retomando un poquito la clase anterior, una veintena es un grupo de 20 días. Siempre las veintenas van a iniciar en un día Zipahtli,
luego Ejecat, Cálico, Espalin y Cowat. Y la última clase nos vimos que lo podemos llevar en los dedos y que son estas líneas. Entonces, del día Zipajli, 1, 2, 3, 4, 5, el primer grupo de 5 días Macuiltonali, el segundo, el tercero, el cuarto, 20 días. Esta es una veintena. De estos signos, de estos símbolos, tomamos lo que le llaman los cargadores de los años. Y nosotros tenemos 4 tipos de años y los tomamos de esta línea. Vamos a ver la siguiente lámina. Bueno, entonces les decía, los tomamos de esta línea y tenemos 4 tipos de años o 4 años con estas características. Tenemos un año Cali, que es casa. Tenemos un año Toshli, que es conejo. Tenemos un año Acat, que es carrizo. Y tenemos un año Tecpat. Únicamente, actualmente, nada más existen estos 4 tipos de años. No hay más. Pues tenemos un año casa, un año conejo, un año carrizo y un año Tecpat. Bien. ¿Qué características tienen los años, estos 4 años? Bueno, es importante porque esto hace que nuestro sistema calendárico sea exacto y no tengamos años bisiestos como en el calendario gregoriano. Los años casa van a iniciar a la medianoche. Los años Tecpat, cuchillo de pedernal, van a iniciar al atardecer. Los años Acat, carrizo, van a iniciar al mediodía. Y los años Toshli, conejo, van a iniciar al amanecer. Entonces, este año, por ejemplo, es un año Tecpat, es un año cuchillo de pedernal. Y el día, todos los días comienzan cuando se está ocultando el sol. Todo este año, este grupo de 365 días, todos los días van a iniciar cuando el sol se va ocultando en las montañas, o donde nos encontremos, que lo veamos cuando se oculta. En ese momento termina un día y nace el siguiente día. Por ejemplo, cuando son los años casa, son a la medianoche. Los años carrizo es al mediodía, cuando el sol está justamente en el cenit, pues inicia el año. Y los años conejo, cuando va iniciando el amanecer, es cuando inicia el día. Esto lo vamos a llevar a la práctica, porque yo fui muy... me detuve mucho tiempo a hacer este tipo de cosas en línea o de manera virtual o grabar videos, porque esto es práctico. Entonces esto, para que se entienda mejor, lo tenemos que llevar a la práctica. Entonces les voy a partir del inicio de la siguiente veintena, vamos a llevar a hacer práctico esto, para ir entendiendo mejor. Entonces vamos a ver la siguiente... Les voy a pedir que en una hoja de cuaderno, en una hoja de papel, hagan un rayado, un trazado, o en una hoja de Excel, en una hoja de cálculo. Van a poner una columna, en esta columna va a haber nombres, aquí en esta columna van a ir los nombres de las veintenas. ¿Cuántos van a hacer? Van a hacer 19 espacios. Son 18 veintenas, van a ser 18 y un emontemi. Entonces aquí van a hacer 18 de estos. Van a rayar su hoja de cálculo, la van a poner hasta el número 19, o van a rayar en una hoja 19 espacios. De aquí hasta acá van a ser 20 espacios. Tras, que aquí arriba van a ser los días. El día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5 y así hasta el número 20. Entonces vamos a tener 18 por 20. Entonces esto por favor háganlo, porque con base en esto vamos a hacer la práctica de ir llevando día a día la cuenta y entenderle mejor. Bien, entonces aquí vamos a poner las veintenas, un poquito más gráfico. Atlacahualo es la primera veintena, Tlacachipehualistli la segunda, Tozostontli la tercera, Hueytozostli, que es con la que vamos a iniciar el ejercicio, es la cuarta, Toshcat es la quinta, y así nos vamos hasta llegar a la 18 y vamos a poner un número 19, que es el Nemontemi. Entonces van a ir en esta parte. Acá arriba, como ya les había mencionado en otra lámina, van a ser los días. Vamos a poner un día Zipajli, Ejecat, Cálico, Espalin, Cowat, y así nos vamos hasta el día Xochitl.
Entonces son 20, son 19 y el ejercicio lo vamos a iniciar en esta veintena. Fíjense aquí, por ejemplo, aquí a Tlacahualo le van a hacer 2 cuadritos más, porque aquí abajo vamos a poner la fecha en el calendario mexicano y acá arriba vamos a poner la fecha del calendario gregoriano. Entonces vamos a ir llevando a la par las fechas. Entonces es importante que vean cómo está el esquema para que ustedes, ya sea que lo hagan en la hoja de cálculo o ya sea que lo vayan dibujando en su cuaderno, pero vamos a ir día a día llenando esto. Entonces, pues con esta parte terminamos. Se queda de Caltequis de tarea que elaboren esta cuadrícula con las veintenas y con los días para hacer el ejercicio práctico y lo vamos a hacer día por día. Los invito nuevamente a que me dejen sus críticas, sus comentarios, ya sea en la parte del canal, en el video o en el grupo que tenemos en Facebook o en nuestra página de Facebook. Entonces, pues gracias por su atención y nos vemos para la próxima clase.